Hay millones de mexicanos viviendo fuera del país, pero ¿se escucha su voz en las urnas? Hoy vamos a adentrarnos en el tema del sufragio extraterritorial. Es una historia fascinante sobre cómo se conecta la diáspora con la democracia, a pesar de la distancia y los retos. Y bueno, aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. Teniendo una de las diásporas más grandes del mundo, ¿cómo es posible que la voz política de tantos mexicanos fuera del país suene tan bajito? Es una paradoja que vale la pena explorar. A ver, para que nos demos una idea clara de la magnitud de esto, chequen esta gráfica. Es increíblemente reveladora. En 2006, la primera vez que se pudo votar para presidente desde el extranjero, el potencial era de más de 4 millones de votantes. ¿Y el resultado? Apenas un poquito más de 32,000 votos. O sea, la diferencia es abismal. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasó ahí? Para desenredar este hilo, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero vamos a clavarnos en esa primera experiencia de 2006. Luego vamos a poner el caso de México en un contexto global, a ver cómo le hacen en otros lados. Después haremos un viaje por la historia de cómo se logró este derecho, para luego meternos de lleno al debate filosófico sobre la ciudadanía. Y ya al final le echamos un ojo a lo que viene, al futuro. Muy bien, pues empecemos con el primer capítulo de esta historia, la elección presidencial de 2006. Ese fue el gran debut del voto a distancia, un momento que la verdad estaba lleno de expectativas, pero que se topó con una realidad muy distinta. Entonces, ¿por qué tan poquita gente votó? ¿Cuáles fueron las barreras? Pues aquí tenemos las respuestas, según encuestas de la época como la del Pew Hispanic Center. El obstáculo número 1, por mucho, fue la falta de la credencial para votar. Pero fíjense, no fue el único. Más de la mitad sentía que ya no entendía la política mexicana, o que de plano no les llegó información suficiente, o que el proceso era un verdadero dolor de cabeza. Ahora, a pesar de que votaron pocos, ¿cómo votaron los que sí participaron? Aquí viene algo bien interesante. Mucha gente pensaba que el voto migrante iba a ser un voto de castigo contra el gobierno en turno. Pero ¿qué creen? El candidato del partido en el poder, Felipe Calderón, ganó por mucho, con casi el 60% de los votos desde el extranjero. Esto nos dice que la dinámica política es mucho más compleja de lo que parece. Ok, avancemos y veamos el panorama completo. Este reto de organizar el voto a distancia no es algo exclusivo de México, para nada. Es un fenómeno global y las democracias de todo el mundo están buscando la manera de resolverlo. Fíjense en este número, 111. Más de 100 países en el mundo ya reconocen el derecho de sus ciudadanos a votar sin importar en dónde vivan. Esto nos deja claro que el sufragio extraterritorial es de hecho una práctica democrática cada vez más común y aceptada. Y a ver, ¿cómo le hacen? Pues hay de todo, ¿eh? Desde el clásico voto presencial en embajadas y consulados, hasta el voto por correo, que fue lo que implementó México. Algunos incluso permiten el voto por poder, o hasta por Internet, como ya es una realidad en países como Estonia. Claro, cada método tiene sus propios desafíos de logística y de seguridad. Pero ojo, aquí hay un detalle bien importante. Este derecho no siempre es para siempre. Varios países, y hablamos de democracias muy consolidadas como Canadá o el Reino Unido, ponen un límite de tiempo. La lógica detrás de esto es asegurar que el votante siga teniendo un vínculo real, un interés continuo con lo que pasa en su país de origen. Ahora sí, regresemos a México. Porque, a ver, este derecho a votar desde el extranjero no apareció de la nada, ¿eh? Fue el resultado de una lucha de casi una década, empujada sobre todo por las propias organizaciones de migrantes. Échenle un ojo a esta cronología, porque nos cuenta toda la historia. Todo empezó por allá de 1996, con una reforma a la Constitución. Luego, en el 98, un paso clave. Se aseguró que los mexicanos no perdieran su nacionalidad por adoptar otra. Pero tuvieron que pasar 7 años más, para que en 2005 por fin se aprobara la ley que hizo posible esa primera votación en 2006. Fue un proceso lento, lleno de debates. Y con todo esto, llegamos ahora sí al meollo del asunto, a un debate súper profundo sobre qué significa ser ciudadano en un mundo donde la gente ya no vive toda su vida en un solo lugar. ¿La ciudadanía está amarrada a un territorio, a una identidad? Quienes defienden el voto sin fronteras manejan un concepto clave, el de ciudadanía transnacional. ¿Qué es eso? Bueno, la idea es que pertenecer a una nación no depende de vivir físicamente ahí, sino de mantener los lazos, los culturales, los familiares, los de identidad. Es una forma de ver la ciudadanía mucho más adaptada a nuestros tiempos. Pero claro, siempre está la otra cara de la moneda, y aquí el argumento es muy sólido y se basa en un principio fundamental de la democracia, el autogobierno.
La lógica es simple pero poderosa. Solo quienes viven las consecuencias de las leyes y las decisiones de un gobierno deberían tener el derecho de elegirlo. Si no, estarías decidiendo sobre la vida de otros sin que te afecte directamente. Entonces, al final del día, todo se reduce a esto. Tenemos dos visiones chocando. Por un lado, la ciudadanía tradicional, la que está anclada al lugar donde vives, y por el otro, la ciudadanía transnacional, que se basa más bien en el lugar de donde vienes. Toda la discusión sobre el voto en el extranjero es en el fondo un debate sobre cuál de estas dos visiones debe pesar más. Y bueno, después de todo este recorrido, miremos hacia adelante. Ya pasaron varias elecciones. ¿Cuáles son los desafíos que siguen ahí? ¿Qué preguntas todavía no tienen respuesta? El camino para que este derecho realmente funcione parece tener varios puntos clave. Primero, es fundamental que sea más fácil sacar la credencial en el extranjero. Segundo, hay que simplificar los trámites, hacerlos menos complicados. La tecnología, como el voto por Internet, podría ayudar muchísimo. Y claro, sigue sobre la mesa el debate de si México debería ser como otros países y poner un límite de tiempo para poder votar desde afuera. Y cerramos con esta pregunta, que la verdad lo resume todo. El derecho a votar debe depender de dónde tienes tu casa o de dónde tienes tus raíces. La respuesta que demos define no solo el futuro del voto a distancia, sino también cómo entendemos la democracia y la ciudadanía en un mundo que ya no tiene fronteras tan claras. Una reflexión que sin duda vale la pena seguir.